Bienvenidos al curso de Excel básico parte 10. Hola amigos, nuevamente con ustedes su profesor Cristian Mora. Hoy vamos a hablar de la función SI, una de las funciones más utilizadas en las empresas, en las oficinas, incluso para uso personal. La función SI en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permiten evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función SI es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Como podemos ver o observar, la sintaxis de la función SI es la siguiente: igual si, abrimos paréntesis, y la primera parte de la función en la prueba lógica. En esta parte de la función nosotros vamos a utilizar únicamente los valores o operadores de comparación. ¿Cuáles son? Igual, diferente, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual que. Luego viene punto y coma. En la segunda parte dice valor si verdadero. Aquí podemos utilizar como resultado un número, un texto, entre comillas, o una fórmula. Y luego punto y coma en la tercera parte. Si no se cumple la prueba lógica, viene valor si falso. También podemos colocar un número, un texto, entre comillas, y una fórmula como resultado o parte de la función. Para comprender un poco más esto, vamos a ver los ejemplos. Vamos a comenzar con los ejercicios de la función SI. Este es un archivo que contiene 3 ejercicios, el cual podrá encontrar en la descripción del video para que lo pueda descargar y practicar. En este podemos ver lo siguiente. Dice así: escribe una función que entregue la palabra hola si en la celda B7 hay un 1, o la palabra adiós si hay otro número distinto. Trabaje en la celda D7. Entonces fíjense que acá donde está el color azul, que es la celda B7, hay un 1. Y acá en la celda D7, que está de color amarillo, vamos a utilizar la función SI. Recomenzamos igual si, abrimos paréntesis. Recordemos que la primera parte de la función es una prueba lógica, donde vamos a aplicar los operadores de comparación. Como debemos tener en cuenta la celda B7, la señalamos y detallo o analizo la condición que me coloca. Dice, si en la celda B7 hay un 1, que yo digo, si B7 es igual al número 1, como es un número, no hay que colocarse entre comillas. Ya tenemos la prueba lógica ahí en esa parte. Colocamos punto y coma. Y en la segunda parte dice valor si verdadero. Acá dice que debe aparecer la palabra hola. Recordemos que cuando el resultado es un texto, hay que colocarse entre comillas. Colocamos comillas, la palabra hola, cerramos comillas. Eso va a salir si es verdadero, si esa comparación es verdadera. Punto y coma. Viene la tercera parte de la función, que es valor si falso. Si es un número distinto, dice acá en la condición, debe aparecer la palabra adiós. Entonces aquí entre comillas, como es un texto, colocamos adiós y cerramos paréntesis. Damos enter. Y como es lógico, como hay un número 1, aparece la palabra hola. Si colocamos un número distinto, como dice la condición, debe aparecer la palabra adiós. Veamos a ver. Número 5, damos enter. Y efectivamente aparece la palabra adiós. Señalo la celda D7, presiono la tecla F2 para analizar la función. Aquí lo tenemos. Igual si. Lo que se encuentra en la celda B7, que está de color azul, fíjense acá que me lo señala. Si es igual a 1, si eso es verdad, valor si verdadero, aparece la palabra hola.
Pero si eso es falso, aparece la palabra adiós. Presionamos Enter. Y ahí está el resultado. Volvemos a colocar el número 1. Presionamos Enter. Y efectivamente me aparece la palabra hola, como dice el enunciado. Recordemos que en la parte derecha de todos los ejercicios de Excel podemos encontrar la solución a cada uno de los problemas. Vamos al ejercicio número 2. Aquí tenemos una tabla donde hallamos los siguientes títulos: número y observación. En la columna A, de la celda A4 hasta la celda A13, encontramos varios números. En la parte derecha, en la columna B, dice observación. En observación, según las condiciones que vemos acá, dice lo siguiente: debe aparecer si el número es positivo, la palabra positivo, o debe aparecer la palabra negativo. Entonces, según el número que encontramos en la parte izquierda, en la columna A de la celda vacía de observación, debe aparecer acá la palabra positivo o la palabra negativo. Seleccionamos la celda B4, colocamos igual si, abrimos paréntesis. La primera parte de la función, recordemos que la prueba lógica. Debo comparar o indicar si este número es positivo o negativo. Seleccionamos la celda donde está el número. Ahora, en matemática, para saber si un número es positivo o negativo, hay que tener en cuenta lo que conocemos como la resta numérica. Si ese número es mayor que 0, es positivo, o si es menor que 0, es negativo. Entonces aquí la prueba lógica o la condición lo hacemos de la siguiente manera: si A4 es mayor que 0, punto y coma, entonces colocamos el resultado, que en este caso viene siendo positivo. Recordemos que como resultado es un texto, lo colocamos entre comillas. Entre comillas, la palabra positivo, cerramos comillas, punto y coma. Pero si eso es falso, si eso no se cumple, esa condición, entonces es negativo. Recordemos que la función si siempre tiene dos resultados: valor si verdadero, valor si es falso. O es blanco o es negro. ¿Ok? Recuerden siempre eso. No coloquen un solo resultado en la prueba si. Siempre tienen que ser dos resultados. Estamos tratando la función si de forma sencilla. Ya hay que aprenderlo bien, porque en el curso de avanzado vamos a volver a ver la función si ya con otros elementos y va a ser un poquito más complicado. Por eso hay que aprenderlo bien en esta parte de este curso. Presionamos Enter y ahí tenemos el resultado. Me dice que ese número es positivo porque ese número es mayor que 0. Arrastramos acá, recordemos que seleccionamos la celda que tiene la función, nos ubicamos aquí en la esquina inferior derecha y con clic sostenido o doble clic podemos encontrar los otros resultados. Clic sostenido y fíjense que él va haciendo la comparación de acuerdo a la condición que le dimos. Selecciono la primera celda, presiono F2 y aquí está la condición: si ese valor que está en esa celda es mayor que 0, si eso es verdad, es positivo. Si no se cumple, si eso es falso, es negativo. Vamos con el ejercicio número 3. En esta tabla tenemos el nombre de la persona, la edad y una columna que dice observación, donde debemos aplicar la función si. En esta columna de observación debe aparecer la palabra mayor de edad o menor de edad, de acuerdo a la edad de la persona. Recordemos que en la función si hay que aplicar la lógica para poder dar solución a los diferentes problemas. Comenzamos. Colocamos igual si, abrimos paréntesis. Seleccionamos la edad de la persona porque es lo que nos interesa para saber si es mayor de edad o menor de edad. Y recordemos que aquí en Colombia, para que una persona sea mayor de edad,
esa edad tiene que ser mayor o igual a 18. Entonces colocamos B3 mayor o igual a 18. Punto y coma. Si eso es verdad, valor si verdadero, si eso se cumple, podemos decir que es mayor de edad. Como el resultado es un texto, lo colocamos entre comillas. Entonces, entre comillas, mayor de edad. Punto y coma. Pero si eso no se cumple, colocamos entre comillas la palabra menor de edad. Y al final presionamos la tecla Enter. Entonces Juan tiene 14 años y por lógica debe ser menor de edad. Arrastramos y vemos los diferentes resultados según la prueba lógica que colocamos y los diferentes resultados. Recuerda que en la parte derecha de este archivo tienes la solución a cada uno de los problemas o ejercicios. Vamos al cuarto ejercicio. Tenemos una tabla con el nombre de la persona, nombre y apellido, la profesión, el sexo. Fíjate que en el sexo aparece la letra F de femenino y M de masculino. En la parte superior de esta tabla aparece si el sexo es M, debe mostrar la palabra masculino. Si el sexo es F, debe mostrar la palabra femenino. Ese resultado, ¿dónde debe aparecer? Debe aparecer en observaciones. Seleccionamos la primera celda de observación, en este caso la celda E8. Colocamos igual, sí, y abrimos paréntesis. La prueba lógica en este caso viene siendo la letra que está en la parte izquierda, es decir, de la columna sexo. Seleccionamos esa celda. Colocamos si esa letra que está ahí es igual. Recuerda que cuando comparamos letras o palabras siempre se utiliza el operador igual y entre comillas el texto o palabra que estamos comparando. Ya yo digo, si la letra que está ahí es igual a la letra F entre comillas, ¿qué va a pasar? Según el enunciado que está en la parte superior, dice que si es F debe mostrar la palabra femenino. Entonces, valor si verdadero, entre comillas, femenino. Cierro comillas. Punto y coma. Pero si no se cumple eso, la otra respuesta o la otra alternativa que tenemos es la palabra masculino. Como eso, el resultado es un texto, coloco entre comillas, masculino. Cierro paréntesis. Y presiono Enter. Y ahí lo vemos, como aparece la letra F, es femenino. Arrastramos, seleccionamos la primera celda que ya contiene la función sí. Nos ubicamos aquí en la esquina inferior derecha. Damos doble clic o arrastramos. Y vemos los diferentes resultados. Esta es la solución a este ejercicio. Vamos al ejercicio número 5. Aquí tenemos la siguiente tabla. Producto, cantidad, valor unitario, total, descuento y gran total. Esta es una tabla que ya hemos trabajado en otros ejercicios diferentes. En los videos anteriores te invito a que los revises, a que practiques. Recuerda que cada uno de mis videos tiene un archivo para poder descargar y poder practicar lo que hago acá en el video. Fíjate que en la parte superior de total dice fórmula. Cuando hablamos de fórmula, estamos hablando de una operación matemática, suma, resta, multiplicación o división. Algo bien sencillo. Aquí para sacar esa fórmula colocamos igual. Vamos a multiplicar la cantidad, selecciono acá, la cantidad por asterisco, el valor unitario. Y presiono Enter. Ahí está, el total de ese producto. La persona lleva 6 zapatos, 6 pares de zapatos a 25.000 pesos. En el total viene siendo 150.000. Como ya esta celda tiene fórmula y para las celdas que están en la parte inferior es lo mismo,
lo selecciono, me ubico aquí en la parte inferior derecha de la celda seleccionada y arrastro para encontrar los otros valores o los otros resultados. Ahí lo tenemos. En descuento, fíjate que en la parte superior del título dice función sí. Y en la parte inferior de la tabla aparecen unas condiciones del descuento. Hay ciertos ejercicios que nos permiten hacer o utilizar la función sí literalmente como nos los da el ejercicio. Lo voy a hacer tal y cual como me va mostrando esta condición. Te coloco igual sí, abro paréntesis y leamos las condiciones del descuento. Dice, si el total, ¿cuál es el total? Esta celda, ¿cierto? Seguimos leyendo. Es mayor o igual, utilizo ese operador, mayor o igual, ¿a cuánto? A 130.000. Aquí me lo está diciendo la condición. Entonces coloco acá 130.000. Ese 130.000 lo coloco sin punto. 1, 2, 3. Punto y coma. ¿Qué va a pasar si esto es verdadero? Valor sí verdadero. Dice, se hace un descuento del 30% sobre el total. Recordemos que en ejercicios pasados yo les he comentado a ustedes o les he sugerido que cuando encontremos porcentaje, generalmente es una multiplicación, ¿cierto? Entonces aquí dice 30% sobre quién voy a hacer ese 30%, sobre el total. Te coloco aquí 30% y ya yo sé que es una multiplicación. Ahora el mismo ejercicio me está diciendo por cuál voy a multiplicar, dice sobre el total. El total acá se encuentra en la celda D4. Ahora mismo no lo puedo visualizar, pero sí lo puedo escribir. La celda D4. Punto y coma. Pero si eso no se cumple, acá mismo me lo dice. De lo contrario, se hace un descuento del 20% sobre el total. Entonces, recordemos, 20%, como es un porcentaje, debo multiplicar por el total que se encuentra en la celda D4. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y ahí tenemos el descuento, en este caso 45.000 pesos. Como en la celda siguiente es la misma operación, selecciono la celda que tiene la función sí, me ubico en la esquina inferior derecha, clic sostenido y arrastramos hasta el final de la tabla. Y ahí tenemos los otros resultados. Vamos para el gran total. Dice que hay que aplicar una fórmula. Como estamos sacando el gran total, dice que tenemos un total y un descuento. Recordemos que cuando aplicamos descuento, generalmente o todo el tiempo va a ser una resta. Te coloco igual, selecciono el total, menos el descuento. Presiono Enter para el resultado. Y aquí está el resultado de esta operación. Como en las celdas inferiores es la misma operación, selecciono la celda que tiene la fórmula, me ubico en la esquina inferior derecha y clic sostenido hasta la última parte de la tabla. Y ahí tenemos los resultados. Recuerda que cuando estés practicando puedes observar en la parte derecha la solución a este problema y poder comprobar que lo que estás haciendo se encuentra bien. En el ejercicio número 6 tenemos una tabla que dice vendedor, venta y comisión. Fíjate que en la columna comisión hay que aplicar la función sí, de acuerdo a las condiciones que están en la parte inferior. En la parte superior de esta tabla dice comisión del mes 5%. Seleccionamos la celda C6 y vamos leyendo la condición de la comisión. Dice si la venta, te coloco igual sí. Si la venta, selecciono la celda, en este caso B6, donde está la venta, es mayor, entonces coloco el operador mayor, ¿a cuánto? Dice la condición, a 100.000. Le coloco 100.000 sin el punto, recordemos. 1, 2, 3, punto y coma. Si eso es verdad, ¿qué pasa? Dice acá la condición, se le aplica la comisión del mes a la venta. La condición del mes se encuentra en la parte superior, donde está el 5%. Selecciono esa celda, recordemos que todo lo que sea porcentaje se multiplica, pero fíjense que ese valor que voy a multiplicar, que es el 5%, está en una celda aparte de la celda donde estoy trabajando. Ahí vamos a aplicar lo que se llama referencia absoluta. Recordemos que para aplicar
referencia absoluta se presiona la tecla F4, ya sea adelante o detrás de la referencia, en este caso de la celda B2, aplicamos F4 y Excel le va a colocar el signo peso tanto a la columna de la letra como a la fila del número. Si no recuerdas cómo se hace esto, te invito a que veas mi video de referencia absoluta y referencia relativa para que puedas aplicar y aprender cómo se maneja este tipo de herramienta en Excel. Entonces este valor lo multiplicamos por el valor de la venta. Nuevamente selecciono la celda B6 porque acá en la condición dice se le aplica la comisión del mes a la venta. La comisión del mes, ¿cuánto es? 5%, ¿cierto? Que está en la celda B2. Colocamos referencia absoluta para que sea inamovible cada vez que vaya a copiar o arrastrar esa función, y lo multiplicamos por la venta, punto y coma. Pero si eso es falso, valor si falso, si no se cumple, acá en la condición dice de lo contrario no hay comisión. Como no hay comisión, ¿cuánto recibe la persona? Recibe 0, te colocamos el número 0, no recibe nada y cerramos el paréntesis. De esta manera se da solución a este ejercicio, a este problema, donde aplicamos la función si de acuerdo a la condición que nos dan acá de la comisión. Presionamos Enter y este es el valor que gana la persona por esa venta, si supera los 100.000. Selecciono la celda que contiene la función si, ubico en la esquina inferior derecha y con clic sostenido o doble clic llego hasta la última parte de la tabla para obtener los otros resultados. Podemos observar que los que no pasan de 100.000 pesos, como el caso de Ana que tiene 85.000, recibe 0 pesos, Excel lo expresa de esta manera, con una raya o un guión en mitad de la celda. Esta es la solución al ejercicio número 6. Vamos con el ejercicio número 7. En esta tabla tenemos el nombre de la persona, su sueldo, a qué departamento pertenece y la bonificación. Fíjense que en la parte derecha tenemos una pequeña tabla que dice departamento, solamente hay dos, A y B, y la bonificación que recibirán por pertenecer a ese departamento, 25% para el A y 20% para el B. Aquí no está literalmente las condiciones para aplicar la función si, simplemente de interpretación. Habrá muchas ocasiones donde toca interpretar el resultado o buscar, en este caso, la respuesta a nuestro ejercicio. Es de lógica que vamos a aplicar la función si en la columna bonificación. Seleccionamos la celda D2 y comenzamos igual si. Abro paréntesis. Si el departamento, te selecciono acá, porque es lo que vemos en la pequeña tabla, selecciono la celda C2, donde están las letras del departamento. Si el departamento es igual, recordemos que cuando comparamos textos siempre se utiliza el operador igual. Entonces si decimos si el departamento es igual a la letra A, entre comillas porque es un texto, punto y coma. Si eso es verdad, ¿cuánto va a recibir de bonificación? Dice en la pequeña tabla que está a la derecha el 25%. Pero esa bonificación, ¿sobre qué se da? Recuerde que cuando utilizamos porcentaje siempre va a ser una multiplicación. Hay dos maneras de hacerlo. Si ya coloqué si es igual a y en la pequeña tabla dice que recibe el 25%, yo coloco directamente 25%. En este caso, por el valor del sueldo. ¿Cierto? Estoy colocando directamente en la función si el porcentaje. La otra forma de hacerlo, voy a borrar aquí un momentico, es seleccionando donde está el porcentaje, en este caso la celda G5, y como ese valor se encuentra en esa tabla y al momento de copiar o arrastrar la función se va corriendo la celda según la referencia relativa, yo voy a aplicar acá el signo peso para convertirlo en una referencia absoluta. Le presiono F4 y fíjense que coloca el signo peso tanto para la columna como para la fila. Te invito a que veas mi video de referencia absoluta y relativa para que puedas aplicar o puedas aprender sobre esta herramienta de Excel. Ahora sí, lo multiplicamos por el valor del sueldo, punto y coma, y si no pertenece al departamento A, te selecciono acá el 20%, en este caso la celda G6,
aplico la referencia absoluta, F4 presiono, por el valor del sueldo. Selecciono acá la celda B2, cierro paréntesis y listo. Esta es la solución a este problema. Fíjense que no me dice lo que debo hacer, simplemente de interpretación para aplicar la función sí. Presiono Enter y me dice que esta persona va a recibir de bonificación 142.000 pesos. Ya puedo seleccionar la celda que tiene la función sí, me ubico, clic sostenido hacia abajo y encontramos los otros resultados. Ahí los tenemos. Recuerde que en la parte derecha de cada ejercicio tenemos los resultados de la solución a dicho problema o a cierta situación. Vamos con el ejercicio número 9. En esta tabla tenemos el nombre, el rendimiento de la persona y el resultado. En la parte inferior de esta tabla tenemos lo siguiente. Dice: en la columna resultado aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual a 70%. Y dedíquese a otra cosa si es en caso contrario. Esa misma expresión la encontramos en la tabla de abajo, dice lo mismo, de 0 a 69% debe aparecer la palabra dedíquese a otra cosa, y del 70% o más debe aparecer la palabra bien. Seleccionamos la celda C2, colocamos igual sí, abro paréntesis, selecciono el rendimiento porque eso es lo que hay que tener en cuenta para el resultado. Entonces la celda que está en la parte izquierda, en este caso la celda C2, si ese valor que está ahí, según la tabla que está en la parte inferior, es igual o mayor o igual al 70%, punto y coma. Si eso es verdadero, si eso se cumple, debe aparecer la palabra ¿qué? Muy bien. Entonces entre comillas, muy bien, cierro comillas, punto y coma. Si eso no se cumple, el valor si es falso, entre comillas coloco dedíquese a otra cosa y cierro comillas, cierro paréntesis y presiono Enter y listo. Fíjense que si se cumple la condición que está en la parte inferior, según la tabla o según la expresión, si ese valor que está en la parte izquierda es igual o mayor a 70%, debe aparecer la palabra muy bien, y en caso contrario debe aparecer la palabra dedíquese a otra cosa. Vamos a arrastrar acá para ver los otros resultados y aquí lo obtenemos. Y de esta manera se aplica la función sí en este ejercicio. En el ejercicio 10 tenemos una tabla con la siguiente información: nombre, sueldo, previsión y descuento. En descuento se va a aplicar la función sí, teniendo en cuenta la tabla que está a la derecha donde dice descuentos, ISAPRE 3.1% y FONASA 2.8%. Ya esta tabla, a partir del ejercicio 10, 11, 12 y 13, lo hacen ustedes. Necesito que practiquen, resuelvan los diferentes problemas y ejercicios para ver si entendieron este tema. Recuerden que en la parte derecha de cada uno de los ejercicios o de las tablas encontramos la solución al mismo, para comprobar que lo que hicimos se encuentra bien. Recuerda que este archivo se encuentra en la descripción del video para que lo pueda descargar y practicar. En el ejercicio número 11 tenemos una tabla con la siguiente información: número de cheque, banco, monto cheque, saldo en cuenta corriente y estado. En estado vamos a aplicar la función sí, teniendo en cuenta que en la parte derecha tenemos las condiciones para aplicar la función sí, diciendo lo siguiente: usando la función sí, haga en la columna de estado se escriba aprobado o rechazado, dependiendo si el saldo de la cuenta corriente cubre o no el monto del cheque. Ten en cuenta que debes aplicar la lógica para poder solucionar este problema. En el ejercicio número 12 tenemos la siguiente tabla: modelo vendido, precio base, forma de pago, descuento, precio total. En la parte inferior de esta tabla tenemos la información que corresponde para poder aplicar en cada una de las columnas, a partir de la columna B hasta la E, la función sí. Debe leer detenidamente para que puedas comprender y aplicar esta función. Y por último, en el ejercicio número 13 tenemos la siguiente tabla: nombre, concurso, puntos, premio en dinero, bicicleta, reloj, premio extra. Las columnas vacías, es decir, desde la D hasta la G, debemos aplicar la función sí, teniendo en cuenta la información que está en la parte inferior de esta tabla. Te invito a que practiques
muy bien esta función sí, vuelvo y repito, porque en el curso avanzado que vamos a ver más adelante, vamos a utilizar nuevamente la función sí de una manera un poco más complicada, utilizando otros elementos. Te invito a que compartas, te suscribas, dale like al video. Si no has visto los videos anteriores, te invito a que visites mi canal, te suscribas y puedas ver lo que este tiene, para que aprendas al menos lo básico de Excel. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.